Hola, ¿qué tal? Soy Darío Molina. Les voy a presentar mi actividad complementaria. Vamos a hablar acerca del citocromo P450. Este citocromo P450 pues representa a una superfamilia de hemoproteínas que van a estar implicadas en muchos procesos metabólicos. Estas enzimas que son catalizadoras pues desempeñan roles muy importantes, sobre todo de detoxificación de diversos xenobióticos. Xenobióticos hablamos a sustancias que no son producidas por el organismo. Entre ellos están implicados los fármacos, pero también algunos elementos en el medio ambiente, en los consumibles de uso diario que tenemos. Entonces esta plática, esta presentación, pues vamos a hablar acerca de las características tanto químicas como biológicas que hace fascinante a este complejo enzimático y sobre todo ver sus mecanismos de acción y las implicaciones clínicas que pueden llegarse a desarrollar, sobre todo cuando hay una falla en el funcionamiento de este. Dentro de las características tanto químicas como estructurales, como mencionábamos, pertenecen a la superfamilia de hemoproteínas que contienen un ion tiolato, ¿sí? Que está en una posición de un aminoácido llamado cisteína y que generalmente está en la posición número 6, que tiene mucho que ver con la coordinación con el hierro del grupo hemo y que tiene una secuencia muy determinada y muy peculiar de aminoácidos. Dentro de las características espectroscópicas, pues absorben luz de manera muy intensa, sobre todo cuando está en una forma reducida de hemo. Y hay varias isoformas de este citocromo P450, lo que hace muy variable su peso molecular, ya que se han descrito isoformas que tienen un peso menor de 45 kilodaltones hasta isoformas que llegan a tener un peso mayor de 62 kilodaltones. Dentro de la distribución biológica de este citocromo P450, pues está realmente en toda la economía del organismo, pero principalmente se va a expresar en órganos que tienen que ver con la detoxificación. Y uno de ellos va a ser el hígado, que es el órgano principal, ¿no? Sobre todo a nivel de la célula en el retículo endoplásmico liso, ahí va a expresarse todo este complejo enzimático. Sin embargo, también otro de los órganos que puede llegar a expresar este citocromo P450 es el riñón. Acuérdense que también el riñón participa en la detoxificación de ciertas sustancias que van a ser desechadas a través de la orina. Y también este citocromo es muy importante para la formación de hormonas, sobre todo hormonas esteroideas. Estamos hablando del cortisol, de la aldosterona y de los andrógenos. Por lo cual, este citocromo se puede expresar en órganos que tienen que ver con la esteroidogénesis. Por ejemplo, órganos que están localizados por arriba del riñón, como las glándulas suprarrenales, y también órganos que tienen que ver con la reproducción, como es el testículo en el caso del hombre y los ovarios en la mujer, para la producción de testosterona y de estrógenos respectivamente. Sin embargo, también hay algunos otros organismos que expresan este citocromo P450, sobre todo bacterias y algunas plantas. Dentro de genes que codifican todo este complejo enzimático, en el ser humano se han identificado diversos genes que participan en la codificación, es decir, para que se pueda sintetizar este complejo enzimático, y 57 genes han sido identificados en el genoma humano, lo cual va a dar una codificación de hasta 150 isoformas. Como pudimos ver en el peso molecular, existen varias isoformas de este complejo enzimático. Entonces, en el ser humano se han identificado más de 150. Sin embargo, en otros organismos como en vertebrados, pues estos genes son menores a 40 aproximadamente, se han identificado. Sin embargo, en otros microorganismos, como por ejemplo en Drosophila, que es este mosquito de la fruta, se han identificado varias secuencias, alrededor de 90 para este complejo enzimático de la superfamilia del grupo hemo. Como mencionábamos, pues estas isoformas se pueden clasificar, uno, como superfamilia. Sin embargo, como familia pueden llegar a tener hasta el 40% de identidad en la secuencia de aminoácidos.
En su familia ya son más específicos, alrededor del 55% de los aminoácidos van a mostrar una homología, es decir, van a tener ciertas características que lo hacen muy similar, pero no en su totalidad, de tal forma de que esto le hace tener como condiciones muy específicas, sobre todo para la actividad que van a desempeñar. Dentro de estas funciones principales, como mencionábamos, va a ser la detoxificación, por lo cual se van a encargar prácticamente del metabolismo y modificación de alrededor del 75% de todos los fármacos o medicamentos que ingerimos, al igual también de degradación de otras sustancias. Como mencionábamos, no nada más se trata de detoxificar, sino también ayudan a la formación de hormonas que son vitales para el funcionamiento correcto del organismo. Estamos hablando de hormonas esteroideas, como por ejemplo la aldosterona, que se encarga sobre todo de la tensión arterial, el cortisol sobre el gasto y el funcionamiento cardíaco, pero también para el metabolismo, sobre todo de los carbohidratos. Y tenemos los andrógenos, que finalmente van a participar en esta parte de la maduración de un cuerpo de niño a un cuerpo de adulto. Sin embargo, también en la salud ósea participan y evidentemente en el proceso de fertilidad. Dentro del metabolismo del colesterol, este citocromo P450 también es fundamental, ya que permite la intervención en la síntesis de ácidos biliares a partir del colesterol, los cuales son importantísimos para los procesos de digestión, y también participa en el metabolismo de una de las vitaminas más importantes del organismo, que es la vitamina D, que tiene que ver con el metabolismo fosfocálcico del organismo. Dentro de estas reacciones que catalizan, o sea, dentro de las funciones enzimáticas que van a presentar es la monooxigenación. Estas catalizan principalmente reacciones que van a introducir un átomo de oxígeno en el sustrato, ¿sí? Que van a producir como un producto hidroxilado, que es R igual al complejo hidroxilo, mientras que el otro átomo de oxígeno pues realmente se fusiona y forma agua. Otras reacciones, además de la hidroxilación, pues también existen otros procesos como epoxidación, peroxidación, desulfación y desaquilación, ¿no? Entonces son realmente digamos, como cambios conformacionales de grupos que tienen que ver con oxígeno y con sulfatos que permiten hacer estos cambios conformacionales de la molécula a nivel químico. También participa en el ciclo de la hidroxilasa, como mencionábamos, que va a estar implicada estos procesos de hidroxilación, sobre todo en el metabolismo hormonal. Dentro de los sustratos exógenos que va a dar, como mencionábamos, van a tener múltiples funciones, sobre todo en los sustratos exógenos, que tienen que ver con estos xenobióticos, estas sustancias que no van a ser producidas por parte del organismo. Como mencionábamos, fármacos, pero también pueden ser otros elementos, como por ejemplo plaguicidas, contaminantes ambientales, talatos, bisfenol A, humo de tabaco, entre otros. Estas sustancias realmente son compuestos lipofílicos, es decir, tienen avidez sobre las moléculas de grasa y son transformados a moléculas que pueden ser fácilmente eliminados por parte del organismo. Entonces, todo este proceso lo hace el citocromo P450. Dentro de los sustratos endógenos, como mencionábamos, no todo es detoxificación, también es la formación o síntesis de ciertas moléculas que van a ayudar al organismo, y entre ellos tenemos las hormonas esteroideas y el colesterol. Pero también participa en los ácidos grasos y en otras sustancias que tienen que ver con retinoides, con aminas, ¿sí? Que también son importantísimas para la función del sistema cardiovascular, entre otros. Entonces, dentro de los productos reaccionales, pues básicamente en la parte azul fuerte, pues vamos a tener la detoxificación. Sin embargo, en otros rubros, con un menor porcentaje, va a tener la participación de la formación de hormonas esteroideas y de otras funciones dentro del organismo.
Dentro de los cofactores y coenzimas tenemos el NAD reducido, que es un donador habitual de electrones en estas reacciones que tienen que ver con hidroxilación, que van a proporcionar este poder reductor que es necesario pues la activación para la activación del oxígeno a nivel molecular. Entonces también existe este complejo NAD reducido citocromo P450 reductasa, ¿no? Que es requerida para diversos procesos enzimáticos, sobre todo microsómicos, para la transferencia de electrones que tienen que ver desde el NAD reducido hasta el citocromo P450. También aquí está implicado el oxígeno molecular, que es necesario para estas reacciones aerobias donde se fragmenta durante el proceso un átomo y se incorpora al sustrato y forma agua. Sí, también en el metabolismo de los lípidos, sobre todo especialmente la fosfatidilcolina, que son elementos que tienen que ver con este complejo enzimático que ayudan al correcto funcionamiento del mismo. Entonces, existen también mecanismos que van a inhibir, mecanismos que van a activar. Dentro de los mecanismos de inhibición tenemos el monóxido de carbono, ya que reacciona con la forma reducida de este complejo enzimático. Sin embargo, otras sustancias como por ejemplo cianuro y ácida, ¿sí? También reaccionan con la forma oxidada del citocromo. Y existen también competitividad sobre los sitios activos, es decir, ciertos fármacos pueden desplazar este complejo enzimático por competencia. Es decir, solo hay un asiento y compiten por sentarse en dicha silla este citocromo P450 con otras sustancias, sobre todo con fármacos. Sin embargo, existen variantes genéticas llamadas polimorfismos, los cuales dan isoformas de este citocromo P450 con una actividad menor a la esperada. Dentro de los mecanismos de activación, pues tenemos inducción de síntesis. Hay varios medicamentos como por ejemplo el fenobarbital, barbitúricos, que se utilizan para crisis convulsivas. La grisofulvina, que era muy conocida para el tratamiento de tiña o hongos en los pies. ¿Sí? Y el consumo de etanol. Todos estos pueden inducir la síntesis del citocromo P450, aumentando la síntesis a partir de la transcripción del RNA mensajero. Como mencionábamos, existen estas variantes genéticas llamadas polimorfismos, los cuales pueden resultar con isoformas con distinta actividad. Ya vimos que existen isoformas con una baja actividad, pero también existen isoformas con una actividad mucho mayor que aumentan la eficacia metabólica. Por eso también hay personas que metabolizan muy rápido el alcohol y hay otras personas que tardan en metabolizar más lentamente el alcohol. Entonces tenemos esta variabilidad de el estado de ebriedad, en donde unas personas lo llegan muy rápidamente con una o dos copas, mientras que otras personas lo pueden llegar a presentar de manera muy tardía. Y también existen estimulación a nivel hormonal. Algunas hormonas y otras señales que son a nivel extracelular, es decir, fuera de la célula, también pueden estimular la síntesis de este citocromo P450, adaptando en cierto grado el metabolismo a las necesidades fisiológicas del individuo. Y también depende mucho de los cofactores. Ya vimos el NAD reducido, ¿sí? Que también es esencial para este proceso de hidroxilación. Entonces, si hay una disponibilidad mayor de este cofactor, pues evidentemente van a haber mecanismos de activación mucho más frecuentes. Como mencionábamos, pues este complejo enzimático participa en muchas funciones del organismo y obviamente al no tenerse, sí puede traducirse de manera clínica como enfermedad. Es decir, muchas personas que tienen alteraciones en este complejo enzimático pueden tener toxicidad por medicamentos. Un antibiótico que habitualmente no le haría daño a una persona, cuando una persona tiene deficiencia de este complejo enzimático, puede ser tóxico. Es decir, estos citocromos no pueden metabolizar eficazmente este fármaco, pero también pueden no metabolizar los contaminantes que inhalamos o que ingerimos de manera accidental o intencional. ¿Sale? Entonces, obviamente, esto puede generar problemas. Dentro de ellos son las intoxicaciones, pero también tenemos procesos que tienen que ver con cáncer.
¿sí? Algunos de estos elementos son carcinogénicos, es decir, favorecen la presentación del cáncer. Sin embargo, cuando tenemos este complejo enzimático bien funcional y establecido, pues no permiten que se desarrollen todos estos mecanismos en la génesis o formación del cáncer. Trastornos metabólicos o endocrinos, como mencionábamos, pues son importantísimos para la síntesis de hormonas que tienen que ver con diversas funciones en el organismo. Si no se produce el cortisol, la persona no puede vivir y fallece habitualmente en los primeros días de vida. Entonces, estas enzimas son importantísimas para la formación de este cortisol. Al no haberse, puede colapsar y puede romperse esta homeostasis y finalmente terminar en la defunción de esa persona. Y también algunos, se ha visto exacerbación de ciertas porfirias, que son enfermedades que tienen que ver con el grupo hemo. Entonces la ingestión de fármacos que pueden inducir este citocromo P450, como pudimos ver con los anticomiciales o anticonvulsivos, pues pueden aumentar la demanda de este grupo hemo, y en los individuos que tienen defectos genéticos en la ruta de la síntesis del grupo hemo, que son las porfirias, pues este aumento puede reprimir a la enzima que es convertidora a las 1 y llevar a la acumulación de precursores que llegan a ser tóxicos y puede poner en riesgo la vida de la persona. Y también, pues últimamente se ha estudiado un poquito más el papel que tiene que ver con la formación de cáncer. Entonces, ciertos elementos que se encuentran desafortunadamente en el medio ambiente pueden llegar a ser carcinogénicos. Entonces, este citocromo puede desintoxicarlo. Sin embargo, también dependiendo de la molécula carcinogénica que se trata, algunos de estos pueden ser activados. Parece mentira que por un lado puede llegar a tener este efecto protector, pero por otro lado puede llegar a favorecer a la activación de estas sustancias que pueden ser carcinogénicas. Es decir, que contribuye a la activación para que se pueda formar el cáncer en el cuerpo. Sin embargo, esta dualidad en donde protege y desfavorece al organismo, pues se han buscado blancos terapéuticos, es decir, muchas de las investigaciones médicas pues han ido en lugar de tratando de bloquear esta activación por parte del citocromo P450 y que no se de la formación de este cáncer. Entonces todavía existe mucho campo por vislumbrar. Sin embargo, creo que se han hecho esfuerzos impresionantes para ver los mecanismos implicados en la formación del cáncer. Entonces, como pudimos ver, este complejo enzimático tiene múltiples funciones dentro del organismo, principalmente detoxificación, la formación de hormonas esteroideas, el metabolismo de los ácidos biliares y, como mencionábamos, pues también tiene un lado oscuro en donde puede participar en la carcinogénesis. Espero que les haya agradado esta presentación. Muchas gracias.